Dios les bendiga más. Amén, papá, para que su gloria pueda derramarse en este lugar, papá, a través de mi vida, Señor. Padre Santo, me hago a un lado, Espíritu Santo, y dejo que sea tu fluir, dejo que sea usted, Señor, glorificándose en este lugar, papá. Te exalto, Padre, te exalto, Hijo, te exalto, Espíritu Santo, y un pueblo agradecido dice, amén. Gloria a Dios. Es un privilegio, vuelvo y repito, para mí estar en este lugar, glorificando su nombre, amén. Y hoy voy a compartir una pequeña palabra con ustedes. Y yo le puse por tema, ¿quién es tu Dios? Como una pregunta. Ahora le digo, ahí donde está, haga esa pregunta y diga, ¿quién es mi Dios? ¿Sabe usted quién es su Dios? ¿Está 100% seguro de quién es su Dios? ¿Tiene esa certeza usted de quién es su Dios? Amén. Porque hoy vamos a aprender eso, amén. Porque hoy si se nos había olvidado quién es nuestro Dios, hoy lo vamos a recordar. Amén. Y quiero que se vaya conmigo al libro de Éxodo 32. Hoy vamos a leer Éxodo 32 del 1 al 4. Me confirma con un amén cuando lo tenga. Gloria a Dios, y leemos sus palabras, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice su palabra, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se le acercaron a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho, Israel, estos son sus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Mire cómo es esto, hermano. Yo leí esta palabra y había algo que a mí me llamaba la atención, porque muchas veces, como yo le decía, muchas veces no sabemos quién es nuestro Dios, o muchas veces se nos olvida quién es nuestro Dios, amén. Y qué mayor ejemplo que el pueblo de Israel, que pasaron por tantas cosas, qué mayor ejemplo que el pueblo de Israel, que tantas veces hemos leído, tantas veces hemos escuchado, tantas veces hemos predicado del pueblo de Israel. Imagínense cómo es. Yo me imagino qué difícil ha de haber sido para Moisés, porque él estaba, imagínense, en el monte, él estaba recibiendo las instrucciones de Dios. Y el pueblo de Israel, como ellos no sabían verdaderamente quién era su Dios. Imagínense que ellos le dicen, Aarón, ven, haznos a quien adorar, porque Moisés no sabemos nada de él. Mire qué tremendo es, cómo ellos no sabían esperar y no sabían con certeza cuál era el Dios que ellos adoraban. No sabían con certeza cuál era el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. Ellos en su propia prudencia dijeron, necesitamos a quien adorar. Y mire qué difícil, yo me imagino para Moisés. Y la palabra cuando le dice Dios, ve y mira tu pueblo, aquel que sacaste. Sabe que Dios estaba molesto. Y Moisés vino y pidió misericordia para este pueblo, porque Dios le dice, no yo. Dios quería terminar con todos ellos. Y por la misericordia, Moisés clamó por misericordia para ese pueblo. Y fíjense que
Yo leía esto y no es tan largo de lo que nosotros hacemos, porque muchas veces nosotros tenemos esa falta de identidad. Mire cómo Dios ya los había sacado de la tierra de Egipto. El pueblo ya había visto milagros, ya habían pasado por el Mar Rojo, ya habían visto el maná del cielo, y ni aún así ellos tenían claro quién era su Dios. Pero nosotros hoy en día venimos y nos encanta predicar del pueblo de Israel, de que, ay, el pueblo de Israel era aquí, era allá. Pero nosotros estamos siguiendo ese patrón. Ayer enseñábamos con la pastora en el y hablábamos del pueblo de Israel, que era un pueblo de dos almas, de doble ánimo. Pero el pueblo de Dios hoy en día no está tan lejos de eso, porque seguimos haciendo lo mismo. Mire, el pueblo de Israel le dice, hazme un ídolo para adorarlo. Y en aquel tiempo era un ídolo de metal, de oro que ellos hicieron. Y el problema de nosotros hoy en día es que tenemos ídolos, pero de carne y hueso. Porque de repente usted tiene que hacer la labor de Dios y usted no viene porque, ay, es que mi esposa no me deja, ay, es que mi esposo se enoja, ay, es que mi hijo aquí, y empieza usted a poner ídolos, porque el ídolo no solamente es lo que nosotros pensamos que es algo de madera, de metal, es todo aquello que lo aleja, que usted lo pone primero que Dios. De repente usted sabe que usted tiene una labor en el reino. De repente usted sabe que Dios ha puesto algo en su vida, porque sabe que Dios pone en nosotros dones en los que vamos a ser útiles. Pero ¿qué pasa cuando de repente usted pone otra cosa en lugar de Dios? ¿Qué pasa cuando de repente ese don que Dios ha puesto en usted no lo ha usado, no sabemos ni cómo usarlo? Porque tenemos otras cosas primero que Dios. Imagínense que Dios era tan bueno con este pueblo que dice que les puso una nube para guiarlos de día y una columna de fuego para que en la noche ellos no se perdieran, para que tuvieran claridad. Ahora yo le pregunto, ¿qué ha hecho Dios con usted? ¿Qué es eso que Dios día con día hace con usted para que usted no se pierda, para que usted siga el camino? Porque en aquel tiempo fue así. Pero ahora Dios nos habla, ahora Dios pone personas, ahora Dios, directamente nos habla a nosotros, para que nosotros sigamos ese camino, amén. Y aún viendo todo esto, el pueblo de Dios hizo lo incorrecto. Y yo me ponía a pensar en Aarón. Mire cómo es esto, Dios ya les había dado los 10 mandamientos. Y yo decía, pero Aarón tampoco sabía quién era su Dios. Porque el segundo mandamiento que Dios le dio es que no se inclinaran ante ídolos. Imagínense que Aarón, dejándose llevar, mire cómo es esto, porque el pueblo le decía, haznos. Él hubiera dicho, no, yo no puedo hacer esto porque yo conozco a mi Dios. Imagínense qué tremendo que vino y Aarón, por la presión del pueblo, cedió a lo que el pueblo quería. Y Aarón era un líder. ¿Cuántas veces nosotros, por la presión de los amigos, por la presión de la familia, por la presión de muchas cosas, cedemos y hacemos cosas que a Dios no le agradan, a cosas incorrectas delante de Dios? Y yo decía, qué tremendo, porque ellos, Dios lo usó directamente. Moisés, Aarón estaba a la par de Moisés. Y no poderle decir a este pueblo, ¿a ustedes qué les pasa? Moisés ya va a venir, tengan paciencia. Lo que Dios va a hacer con nosotros es más grande. Tranquilos, esperen, no. Él lo que hizo fue ceder ante lo que el pueblo le estaba pidiendo. Entonces, imagínense que ellos adoraron y dicen que hacían fiesta ese día. Y Dios enojado. ¿Se ha preguntado usted cómo se siente Dios cuando hacemos cosas incorrectas? Cuando de repente usted, porque nosotros conocemos lo bueno y lo malo. Usted conoce lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Y si en ese entonces Dios enfadado le dijo, ve y mire ese pueblo, usted se ha puesto a pensar cómo se pone el corazón de Dios ahora. Cómo se pone el corazón de Dios cuando de repente hacemos algo que a Él no le agrada. Cuando usted sabe que usted está en pecado y está haciendo cosas incorrectas y usted sigue en lo mismo. Y Dios en su eterna misericordia nos sigue perdonando día con día. Y mire que yo estaba leyendo y en la Biblia miraba hombres y mujeres
que tienen un patrón, que cuando no saben, cuando nosotros no sabemos quién es nuestro Dios, yo anoté 4 puntos aquí, que es lo que pasa, que a mí me llamaban la atención, ¿verdad? Porque cuando no sabemos quién es nuestro Dios, hay infinidad de cosas que podemos hacer. Y uno de estos puntos es que dudamos de las promesas de Dios. Y un ejemplo de esto es Sara. Lo voy a invitar que se vaya a Génesis 18. Génesis 18 del 12 al 14. Y dice su palabra: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también, se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: será cierto que he de dar a luz, siendo ya vieja? Mire aquí cómo miramos. Dice que Dios le da una promesa a Sara, a Abraham, y le dice que van a tener un hijo. Pero aquí nos habla de Sara, que Sara cuando escucha lo que Dios le dice, dice que ella se ríe. Y yo estaba viendo y decía, si Sara hubiera conocido verdaderamente quién era ese Dios, ese día solo hubiera dicho: amén, Señor. Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer. Solo hubiera dicho: amén, Señor. Yo sé que yo tengo una edad avanzada, pero si tú lo dijiste, yo lo creo. Amén. Pero ella lo que hizo fue reírse, se le olvidó que estaba frente al Dios de lo imposible. Ahora yo le hago una pregunta: ¿cuántas veces Dios le ha hecho promesas a usted y usted dice: no, yo no creo? Yo no creo que esto se cumpla. No es que no es posible. No es que no va a pasar. Y empezamos a dudar. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Empezamos a dudar de aquel Dios de lo imposible, de aquel Dios que abrió aquel mar y aquel pueblo pasó, de aquel Dios que hemos leído tantas historias en la Biblia. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros creemos que estos solo son historias, que son cuentos nada más. Y se nos olvida que ese Dios que te dio una promesa, por muy imposible que lo miremos, Él la va a cumplir. Amén. Y mire qué tremendo. Dice el otro punto, que perdemos la fe. Los voy a invitar a que se vayan a Mateo 14:29. Y yo creo que esto pues lo hemos leído muchas veces de nuestro Pedrito. Mateo 14:29. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Amén. Mire qué tremendo. Dios le dice a Pedro que descienda del arca y que camine. Y Pedro empieza a caminar porque él tenía su fe puesta en Dios. Él se bajó yo me imagino, de la barca, y él no pensó nada, porque él se bajó con toda la fe. Pero como ese día, dice la Biblia que el mar estaba embravecido. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando nosotros quitamos la mirada de Dios, eso es lo que pasa. Pedro quitó la mirada de Dios y empezó a ver a su alrededor. Empezó a ver todo, cómo se mecía el agua, empezó a ver la lluvia. Yo me imagino que él empezó a ver todo, y ahí es donde su fe decayó. Y esto es lo que pasa cuando nosotros no sabemos realmente quién es nuestro Dios. Porque cuando vienen las pruebas, cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen las circunstancias, usted ya no pone la mirada en aquel que lo llamó. Usted ya no está su mirada fija en aquel que le dijo: hey, yo voy a hacer algo grande contigo. Sino que empezamos a ver las circunstancias. No, pero que la refri está vacía. No, pero es que mis hijos no tienen que comer. No, pero es que yo tengo que trabajar. No, pero es que me levantó el vecino, me levantó el perro. Y empezamos a ver todo lo que está a nuestro alrededor. Y quitamos la mirada de aquel que nos llamó. Y ahí es cuando perdemos la fe.
Y mire qué tremendo, porque muchas veces yo le vengo a hablar porque yo lo he vivido. Ayer nosotros decíamos, no es que nosotros seamos las mejores, es que Dios ha trabajado con nosotros. Porque hay momentos en los que viene la prueba y el proceso, y ya estoy yo llorando, mi esposo se ríe porque yo lo llorando paso, dice. Ayer yo le decía a la pastora, yo soy llorona. Pero ¿sabe qué? Dios me hablaba de esta palabra en un momento difícil. Y cuando yo leía eso, yo dije, es verdad. Porque cuando yo estoy en un momento difícil, se me olvida que aquel que me llamó es el que me va a sustentar. Que aquel que me llamó es el que me va a sacar. Que aquel que me llamó es el que va a estar conmigo. Entonces, ¿por qué nos atribulamos? ¿Por qué nos cargamos? Si nuestra fe tiene que estar puesta en aquel que nos llamó, en el autor y el consumador de la fe. Amén. Imagínense qué tremendo. Yo me imagino que Pedro, cuando estaba tragando agua, y ya cuando los discípulos lo vieron, qué difícil. Otra de las cosas es que no sabemos esperar en Dios. Y ya sabemos quién no supo esperar en Dios. Uno de los ejemplos, volvemos a nuestra amada Sara. Imagínense que Dios le da la promesa a Sara. No solamente se ríe y no cree en lo que Dios le dijo, sino que Sara, de buena gente, dijo, bueno, yo ya estoy vieja, yo no puedo. Porque nosotros creemos que todo lo sabemos, ese es el problema. Y queremos ayudarle a Dios como que si Dios no ocupa que usted le ayude. Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios le dio una promesa, Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Usted no se pregunte cómo, pero Él lo va a hacer. Amén. Y viene Sara y dice, bueno, Dios me dijo que iba a tener un hijo, yo ya estoy vieja. Y ella vino y ella quiso ayudarle a Dios. Vamos a irnos a Génesis 16. Del 1 al 3. Y dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Mire qué tremendo esto. Vino Sara y le dijo, bueno, como yo ya estoy vieja, Dios me hizo estéril, pues entonces toma Agar por medio de ella. Antes, si usted tenía una criada, y esa criada usted podía ser engendrada a través de su criada. Imagínese que ella tomó esa decisión, que al sol de hoy esto sigue perjudicando, porque usted mira las guerras que hay por los ismaelitas, y esto es un caos, porque ellos dicen que ellos son los primeros. Entonces, imagínense que Sara, por querer ayudarle a Dios, por no saber esperar en Dios, por querer apresurar. ¿Sabe cuál es el problema de ahora en día? Que nosotros creemos que Dios es microondas. ¿Ha visto usted que en microondas usted mete la comida 1 minuto y ya comió? Pero si usted quiere hacerlo en estufa, y no digamos en el fuego, va, tiene que atizar el fuego, limpiarlo, ir a buscar la leña, prenderlo, esperar que caliente, de aquí que le calienten las ollas. Le tardó como 1 hora en comer. Pero en el microondas no, usted lo metió y ya comió. Y eso es lo que nosotros creemos de Dios, que Dios es un Dios microondas, que cuando Dios le dice algo, inmediatamente Dios se lo va a cumplir. Hay palabras que Dios ha dado a mi vida que yo digo, no sé cuándo se van a cumplir. Pero muchas veces perdemos esa fe y no esperamos en Él, porque queremos que todo sea a nuestro tiempo. Amén. Y el número 4 dice, queremos volver atrás. Cuando nosotros no sabemos quién es nuestro Dios, miramos para atrás y empezamos a coquetear con el mundo atrás. Pero allá estaba mejor, así como decían los de Israel. Pero allá comía carne, pero allá estaba mejor, pero allá yo tenía dinero, pero allá yo tenía amigos, pero allá todo el mundo me quería, pero allá me afamaban,
y empezamos a decir, imagínense que algo que Dios habló directamente a mi vida, y se lo digo que fue a mí, y Dios me hablaba de Agar. Imagínense cómo es esto. Nos vamos a ir a Génesis 26. Perdón, Génesis 19, 26. Perdón, la mujer de Lot. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Muchos hablamos de este episodio, de cuando la mujer de Lot se volvió estatua de sal. Pero yo me hacía una pregunta, porque cuando yo estaba en mi proceso, yo ya no sé si fue proceso o enseñanza, porque Dios me habló y verdaderamente me enseñó muchas cosas. Y dice que Dios le da las instrucciones a Lot, le dice que van a salir, pero que ellos no tienen que voltear a ver atrás. Y cuando esta mujer sale, dice que Lot toma a sus hijos, toma a su esposa, y lo único que ellos tenían que hacer era seguir adelante. ¿Usted cree que es casualidad cuando Dios nos dice que ninguno que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios? Dice que aquella mujer de Lot, en lo que ellos iban, que Dios los estaba librando de toda la maldad, de todo lo que había en Sodoma y Gomorra, de toda la destrucción que iba a ir. Dice que aquella mujer volvió a ver atrás. Inmediatamente se convirtió en estatua de sal. Y yo me hacía esta pregunta: ¿por qué esta mujer volvió a ver atrás? ¿Qué había atrás que a ella le llamaba la atención? ¿Qué era lo que ella no quería dejar? Porque cuando usted está bien en Cristo, cuando Cristo hace algo nuevo en su vida, cuando Dios cambia su vida, cuando Dios hace algo nuevo en usted y en su familia, y usted voltea a ver para atrás y dice, ay, pero mira ya cómo está. Y se lo digo porque Dios habló a mí. ¿Sabe que Dios me sacó a mí de la depresión, de la ansiedad? Y ahorita en este proceso, yo recuerdo que un día yo empecé otra vez. Y yo le platicaba a la pastora y ella me dice, a veces uno abre puertas sin querer. Y cuando usted voltea a ver atrás, usted abre puertas. Y yo empecé a abrir una puerta y yo le decía a Dios, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué yo soy sola? ¿Pero por qué a mí nadie me quiere? ¿Y sabe qué? Es un espíritu de conmiseración que se está moviendo en la iglesia. Y no solamente en lo secular. Miramos eso aquí en la iglesia. De repente a usted no lo pusieron a cantar. Ay, pero a mí no me ponen a cantar. Pero ya no mira que yo canto bonito. De repente usted quiere predicar, pero a mí nunca me han puesto a predicar. Y yo allá predicaba. Yo ya me gané un montón de almas. Ay, pobrecito, yo nadie me mira. Ay, pobrecito, yo nadie me toma en cuenta. Mira, yo vine. Uy, hermano Albert ni siquiera las manos me dio. Pobrecito, a mí nadie me para bola. Yo voy a la iglesia y yo me siento de último porque es un espíritu de conmiseración que se está moviendo en la iglesia. Que muchas veces sentimos que somos las víctimas, porque Dios me lo habló directamente a mí, porque yo me sentía víctima, pero en mi familia. Ay, a mí me hacen eso y no miran todo lo que yo hago. Ay, a mí me hacen esto. Y ¿sabe qué? Empezamos a ver atrás, porque yo empecé a llorar por procesos que ya Dios me había sanado. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que yo le decía a la pastora, estaba enojada con Dios. Yo me enojé con Dios. Y yo le dije, Señor, si tú ya me sacaste de la depresión, si tú hiciste algo nuevo conmigo, ¿por qué otra vez? Y yo se lo vine a decir a ella, y yo estaba llorando. Y ella solo me dijo, hay puertas que abrimos sin saber. Y yo solo me quedé callada. Porque cuando volteamos a ver atrás, muchas veces usted abre puertas que Dios ya lo sacó de ahí, que Dios ya cerró. Entonces yo decía, ¿qué fue lo que vio a aquella mujer que la hizo volver atrás? ¿Qué es lo que usted hoy está viendo que lo hace volver atrás? Que de repente estamos coqueteando a veces con el mundo. No, pero ¿y si pruebo? No, pero ¿y si intento? No, pero ¿y tal vez me va mejor? Imagínese qué tremendo es cuando usted no conoce quién es su Dios. Y qué difícil es porque las consecuencias que nosotros pagamos son difíciles después. Amén. Amén. Y cuando nosotros sabemos quién es nuestro Dios y aprendemos a esperar en Él,
Mire cómo es. Hay hombres en la Biblia que fueron ejemplos de cómo esperar en Dios. Y hay uno en la Biblia que a mí me encanta y es Job. Y muchos hablamos de Job. Y muchos decimos, ay, Job, ¿cómo era? Imagínense cómo es este hombre, que este hombre perseveró a pesar de sus circunstancias. Dios lo bendijo el doble, dándole el doble de todas las cosas que él tenía. Y muchas veces hablamos y predicamos de Job. Porque yo siempre he dicho, hay un versículo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y yo decía, Dios hizo eso en mí, pero no caminaba como Job. Porque en los momentos difíciles, imaginé, Job perdió todo, perdió los hijos, se enfermó, le dio todo, perdió el dinero, perdió todo. Y aún así él perseveró. Y nosotros, hermanos, nos quitan el trabajo. Nos dicen algo, ya no voy a ir a la iglesia, porque es que no puedo. Decía, no sé si era la pastora, no tengo para el bus, estoy orándole a Dios para un trabajo. Y cuando se lo da por el trabajo ya no venimos. Imagínense qué tremendo. Entonces Job, en su perseverancia, en su confianza en Dios. Amén. Otro de los hombres que conocía quién era su Dios es José. Imagínense José todo lo que pasó. Dice que sus hermanos lo vendieron, sus hermanos los miraban de menos. José sufrió desprecio, sufrió odio, injusticias. ¿Se imagina usted que sus hermanos lo miren de menos? Que sus hermanos no lo quieran. Guerreros, si aquí nos voltean a ver mal y nosotros andamos heridos. Si aquí no nos dan la mano y nosotros andamos que nos morimos. De repente el pastor anda con los cables pelados y no nos saludó. Ay, Dios mío santo, yo no vuelvo porque el pastor no me saludó y me dijo esto. La pastora ese día andaba, ya conocemos a nuestra pastora que es amor, ¿verdad? Y de repente ese día andaba con los cables pelados y nos dijo algo fuertecito. Ay, no, yo no voy a volver porque la pastora, mire, ve ahí, me habló y yo para eso mejor me voy para otro lado. ¿Se imagina todo lo que pasó José? Imagínese que Dios lo bendijo y lo exaltó, que Dios lo puso en un lugar de honra, que él fue de ayuda para sus hermanos y para su familia después. Pero José sabía quién era su Dios. José conocía ciertamente quién era aquel Dios que lo había llamado, quién era aquel Dios que le había dado aquella promesa. Y él solamente esperaba, y él solamente callaba, y él solamente ahí estaba esperando el día que Dios le diera esa victoria. Amén. Y hay una mujer en la Biblia que su fe no flaqueó. Y ella es Ana. Imagínense que Ana dice que ella era hostigada, ella fue humillada. Imagínense que Penina le decía que él hacía de menos porque ella no podía tener hijos. Pero aquella mujer no paraba de orar. Aquella mujer dice que ella oraba y oraba día y noche y ella le pedía a Dios. Igualito que nosotros. Que empezamos a orar por algo y como queremos el microondas, cuando no lo miramos se nos olvidó y dejamos de orar. Empezamos a pedirle a Dios algo y como Dios no lo hizo cuando nosotros quisimos, se nos olvidó y dejamos de orar. Pero Ana conocía quién era su Dios. Ella sabía que el Dios al que ella le estaba orando, que al Dios al que ella le estaba clamando, que al Dios al que ella le estaba pidiendo, era un Dios poderoso y que podía hacer algo nuevo en su vida. Imagínense que Dios vino y Dios respondió su oración. Y aquella mujer cumplió su promesa porque ella le dijo a Dios, si tú pones esa semilla en mi vientre, yo te lo voy a dedicar a ti. Mire qué tremendo. Y dice que nació aquel siervo y ella desde pequeño lo instruyó, desde pequeño lo llevó a los pasos de Dios. Entonces esta mujer sabía quién era ese Dios. Amén. Ahora yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted realmente conoce quién es su Dios? ¿Usted realmente sabe quién es el que lo llamó? ¿Usted realmente sabe por qué está hoy en este lugar? Hay algo que yo siempre me gusta escuchar de la pastora, que dice de repente, y ayer creo que también ella lo decía, si usted está en esta casa y le cierran las puertas, quédese afuera. Si le quitan la silla, siéntese en el suelo.
si realmente Dios lo llamó a usted a esta casa, y estoy hablando literalmente, si Dios lo llamó a usted a esta casa, no importa lo que pase, usted va a seguir adelante. No importa, de repente yo ando con los cables pelados y lo volteé a ver mal, no se vaya por eso, hermano, porque Dios no lo llamó por mí. Dios lo llamó por usted, porque Dios quiere algo en su vida. De repente usted vio, como le decía, que alguien hizo algo y usted a veces hasta andamos cargados y tomamos las cosas de mal manera. Y no es que la otra persona nos quiere hacer algo, sino que nosotros andamos con los chilindrines revueltos. Usted sabe quién es ese Dios que lo llamó. Y hoy quiero yo mencionarle los atributos. Yo me tomé el tiempo de buscar los atributos que son atributos exclusivos de Dios y que a veces se nos olvidan. Amén. Dice que Dios es un Dios omnisciente, que Él todo lo sabe. O sea que usted no crea que a Dios le va a mentir, porque Él todo lo sabe. Amén. Dice que Él es un Dios omnipresente. Él está en todas partes. No importa donde usted se esconda, cuando hay un propósito en su vida debajo de las piedras, si Dios tiene que irlo a traer, lo va a traer. Amén. O no importa de repente si usted tiene un escondido y usted piensa que lo puede esconder del hombre, pero de Dios no lo va a esconder. Amén. Él es un Dios omnipotente. Es todopoderoso y tiene autoridad sobre todo. Entonces, cuando usted de repente mire que la situación está difícil, dígale: Satanás, te equivocaste, porque el Dios al que yo sirvo es un Dios omnipotente, es aquel que todo lo puede, es aquel que tiene el gobierno de todo. Entonces no voy a retroceder, no voy a dudar, no voy a volver atrás, porque la palabra dice que el Dios que está conmigo es mayor. Amén. Él es un Dios eterno. No tiene principio ni tiene fin. Amén. Es un Dios inmutable. Él no cambia. Lo que Él dijo de usted, Él lo va a hacer. Lo que Él piensa, lo que Él declaró en la eternidad, lo que Dios dijo de usted, Él lo va a hacer, porque Dios no es como nosotros. Nosotros somos personas cambiantes. Usted de repente hoy le dice a Dios: te voy a servir, y decíamos ayer: no, mañana no, ya no te voy a servir, ya me cansé. Dios no, Dios es un Dios inmutable que no cambia. Dice que Él es un Dios perfecto y santo. Él es un Dios puro y completo en su carácter. Él es un Dios santo y es un Dios trino y uno. Amén. Todos sabemos que Dios es tres personas, pero es uno. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos son unos atributos exclusivos que son de Dios, que nadie más los tiene, solamente Él. Y están sus atributos. Dice que Dios es un Dios bueno. Entonces conozca usted quién es su Dios. Dios es un Dios bueno. Imagínese que Dios es tan bueno que incluso a los malos les provee. De repente usted dice: pero ¿por qué si este es malo le va bien? Porque Él es un Dios bueno. Porque el Dios al que usted y yo servimos es un Dios que tiene misericordia para todos. Gloria a Dios. Dice que Dios es amor. Es un amor que abarca todo el mundo. ¿Y qué mayor prueba de amor la que puede haber? Que Él dio a su Hijo por amor a usted y a mí. Es un Dios de misericordia y clemente. Imagínese que Él nos regaló esa salvación que usted y yo no merecemos. Porque somos malos. Porque seguimos fallándole, y aún así Dios nos regala esa salvación. Él es un Dios compasivo. Siempre tiene deseos de ayudarnos. Usted mira que en los momentos difíciles usted dice: Dios ayuda, porque es que en los momentos difíciles es cuando más le pedimos ayuda. Y si Dios fuera malo, ahí nos dejara. Pero Él es un Dios compasivo, y aún en los momentos difíciles Él tiene compasión para con nosotros. Él es un Dios paciente. ¿Usted por qué cree que Él todavía no ha venido? Porque Dios sabe que aún faltan muchas almas que vengan a Él. Porque Dios sabe que faltan muchas almas allá afuera, que usted y yo, la verdad, sentados aquí no estamos haciendo nada. Muchas almas que necesitan venir, y entre más nos tardemos, yo no sé si es que... Imagínense, Dios es tan paciente.
Así que dígale a su hermano que esté en la par, ¿y cuándo vamos a ir a traer esas almas que faltan? ¿Cuándo le vamos a ir a predicar esas almas que faltan? ¿Sabe que yo hoy le decía a Dios, Señor, yo quiero predicar tu palabra nuevamente en las calles? Yo me recordaba y me da nostalgia, porque yo le decía, yo recuerdo cuando yo caminaba en las calles predicando, y ahora me da temor. ¿Sabe que yo estuve un tiempo que yo decía, ojalá que el pastor Daniel no me vaya a decir que predique porque me da miedo? Ojalá que no me vaya a decir que me pare ahí porque es que yo no estoy lista. Ojalá que no me vaya a decir porque yo no sé si yo tengo las palabras correctas. Y hoy yo le decía al Señor, perdóname porque yo sé que tú pusiste algo en mí. Porque yo sé que yo porto algo de parte tuya y sentada en esa silla no me sirve de nada. Yo le decía, permíteme ir a predicar tu palabra. Permíteme ir donde iba antes sin miedo. Que nos vamos a equivocar. Que de repente vamos a hacer las cosas mal, sí las vamos a hacer mal. Pero esta es una enseñanza para todos. Amén. Él es un Dios de verdad. Y por eso no tolera la mentira. Dios no tolera la falsedad ni el engaño. Vuelvo y repito, usted puede engañar de repente a los pastores, usted puede engañar de repente a su líder, pero a Dios no lo engaña. Porque Él es un Dios de verdad, Él ama la verdad. Él es un Dios fiel que cumple sus promesas. Amén. Vuelvo y repito, yo no sé cuáles son las promesas que Dios ha hecho. Yo no sé qué es lo que Dios le ha dicho a usted. Yo no sé de repente qué es lo que Dios habló a su casa, a su familia, a sus hijos, a su matrimonio. Yo no sé Dios qué le dijo de su llamado. Yo no sé Dios qué es lo que ha puesto en usted. Pero si Él lo dijo, Él es fiel y Él va a cumplir esa palabra. Nosotros ayer hablábamos y yo le decía, ayer compartía que muchas veces nosotros no somos lo que Dios quiere que seamos por nuestra culpa. Porque nosotros humanamente tenemos cosas incorrectas en nuestro corazón. Muchas veces Dios quiere hacer algo en nuestras vidas y en su plan y en la eternidad está, pero nosotros mismos no permitimos que lo haga. Entonces, si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y dice que Él es un Dios justo. Dios sostiene al universo con su justicia. No importa lo que a usted le hayan hecho. No importa lo que usted haya pasado, no importa quién se haya levantado en su contra, no importa quién piense usted que esté en su contra, no importa quién hable de usted, no importa quién lo señale, no importa quién diga, dice que Él es un Dios justo. Usted solamente calle que de Él viene la justicia. Usted solamente dígale, papá, yo no sé qué vas a hacer, pero tu palabra me dice que tú eres un Dios justo. Padre, tu palabra me dice que tú eres un Dios poderoso y justo. Mira lo que están haciendo conmigo. Mira lo que están hablando de mí. Mira lo que se levantan contra mí. Y cuando menos acuerde, usted va a ver que la justicia de Dios va a venir. Amén. Yo quiero que en esta tarde a usted se le grabe algo y que usted entienda quién es su Dios, que usted entienda que aquel que lo llamó es el que está de su lado. Yo no sé si de repente usted ha dejado de hacer lo que Dios lo ha mandado a hacer. Yo no sé si de repente usted tiene dudas de lo que Dios ha puesto en usted. Yo no sé si de repente usted se le ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por usted. Pero en esta tarde yo le invito a que usted vuelva a retomar y se acuerde de aquel Dios que lo llamó, de aquel Dios justo, de aquel Dios que lo ama, de aquel Dios que puso algo especial en su vida. Sabe que todos somos útiles en el Señor. Todos somos útiles en Dios. De repente usted es bueno para barrer, de repente usted es bueno para predicar, de repente usted es bueno para decorar. Yo le decía la vez pasada a la pastora, porque solo ella decora en las fiestas de primicias, de consagración. ¿Y cuántas aquí no tenemos arte, pero no la queremos prestar a Dios? ¿Cuántos aquí tienen ahí para organizar las sillas, pero usted solo espera que las sillas estén organizadas y no se tome el tiempo para organizarlas? ¿Cuántos aquí Dios les dio el don para cantar en alabanza, pero no quiere cantar porque no quiere compromiso? Estar viniendo los sábados aquí es bien difícil.
Pierdo mi tiempo yo. ¿Cuántos Dios les dio el don de predicar las buenas nuevas de salvación? Pero como yo, porque me pongo de ejemplo, por miedo, por el que dirán, porque no puedo, porque hoy no, porque mañana. El tiempo es hoy, hermano. El tiempo es hoy que volvamos a retomar lo que Dios hizo en nuestras vidas, que volvamos a retomar eso que Dios puso en su vida. Entonces hoy venga y dígale usted: Señor, yo sé quién es mi Dios, yo sé quién es aquel que me llamó, y no importa las circunstancias, yo te voy a servir, yo te voy a seguir. Yo voy a hacer aquello por lo que tú me trajiste a este mundo. Amén. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a orar. Permítame hacer una corta oración por su vida. Y para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Para que sea Dios día con día dándonos esa fuerza y esa fortaleza para continuar. Para que a nosotros no se nos olvide quién es aquel que nos llamó. Amado buen Dios, Señor. Padre, en esta tarde, mi Dios amado, vengo delante de tu presencia, mi Dios amado, nuevamente. Padre, pidiéndote por mis hermanos, mi Dios amado. Padre Santo, mira cada uno de los guerreros que está en este lugar. Mira cada siervo, cada mujer, mi Dios amado, que yo sé que tú has puesto algo en sus vidas. Que yo sé, mi Dios amado, que tú has puesto, mi Dios amado, esa semilla, ese don, ese talento, mi Dios amado, para que ellos puedan glorificarte a ti, papá. Padre Santo, ayúdanos a entender que tú eres el Dios Todopoderoso. Ayúdanos a entender que no importa lo que pase, mi Dios amado, tú vas a cumplir las promesas a nuestras vidas. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres pacientes, mi Dios amado. Padre Santo, a esperar en ti, Señor. Padre, a creer en ti, en tus promesas, mi Dios amado. Padre, hoy te presento aún los que no están, mi Dios amado. Espíritu Santo, visítalos ahí donde están. Espíritu Santo, que todo hueso seco, mi Dios amado, y cobre vida, Señor. Que todo aquello, mi Dios amado, que se murió, que todo aquello que está seco, mi Dios amado, hoy como aquella vara de Aarón, mi Dios amado, hoy reverdece por el poder de tu palabra. Padre Santo, hoy ordenamos a todo hueso seco que cobre vida, Espíritu Santo. Padre Santo, glorifícate en cada uno de ellos. Glorifícate en sus vidas, amado Espíritu Santo. Padre Santo, aumenta nuestra fe, Señor. Padre, que cuando se nos olvide, mi Dios amado, en momentos difíciles, Padre Santo, podamos recordar que tú eres el que está con nosotros. Y si tú estás con nosotros, papá, ¿quién con nosotros, Señor? Padre, te glorificamos y te honramos, Señor. Toda gloria y toda honra es tuya, papá.